La diabetes es uno de los mayores desafíos de la salud en el mundo. Actualmente hay 371 millones de personas que viven con esta enfermedad y se espera que para 2030 sean 500 millones de personas. La Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud instauró desde 1991 que el 14 de noviembre fuera el Día Mundial de la Diabetes. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en la campaña de concienciación más importante del mundo que nos invita a revisar las causas y consecuencias de esta enfermedad. En Diálogos en Confianza, estamos convencidos que si educamos y prevenimos, se puede vivir bien con diabetes. Por ello, hoy conoceremos el Centro Especializado en el Manejo de Diabetes del Distrito Federal. Recuerda que un control adecuado puede hacer la diferencia para tener calidad de vida. En este programa, los especialistas están listos para responder todas tus dudas. Bueno, pues a mí me da mucho gusto estar de nueva cuenta en vivo después de un poco más de un mes en que el estudio en el que presentamos este programa fue remodelado, quedó muy bonito, aunque ahorita no sabemos todavía cómo acomodarnos bien, pero quedó espléndidamente bien. Eso nos mantuvo fuera del aire y transmitiendo para ustedes programas que ya estaban grabados con anterioridad. Hubo algunos cuestionamientos, algunas preguntas, que si ya no estábamos, en fin. Pero no, aquí estamos como siempre y el día de hoy vamos a responder una buena cantidad de preguntas que han hecho sobre el tema de la diabetes en función sobre todo de estar muy cerca, de haber estado muy cerca de la fecha en la que se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, que es el 14 de noviembre. Y van a estar con nosotros la doctora Guadalupe Fabián San Miguel. Ella es directora médica de la Federación Mexicana de Diabetes, Asociación Civil. También el doctor Víctor Hugo Rosales, que es médico internista del Hospital General de México, de la Secretaría de Salud. Y la doctora Leticia Naya, que es endocrinóloga con la subespecialidad en nutrición clínica. Y, pues, desde luego el público, que con sus preguntas, con sus testimonios, seguramente nos va a ayudar a responder muchas cosas relacionadas en la diabetes, enfermedad en la que probablemente todos los mexicanos tenemos alguna o una vasta experiencia, dado que la diabetes es un problema médico que realmente se ha constituido una verdadera pandemia y cada mexicano tenemos 1, 2 o 3 familiares directos que la padecen. Vamos a ver una cápsula donde nos van a informar nuestros compañeros sobre lo que es y debe ser el diagnóstico de la diabetes. Para empezar a hablar el día de hoy de diabetes, lo primero que tenemos que saber es el diagnóstico, cómo se realiza, y por ello vamos a entrevistar a la doctora, que es Alba Arévalo. Ella es médico integrista, una nueva especialidad que surge precisamente ante la prevalencia de estas enfermedades crónicas como la diabetes. Doctora, en la actualidad se usa mucho ir a una farmacia para que te tomen los niveles de glucosa y así establecen un diagnóstico. ¿Es así de simple el diagnóstico? Cuando obtenemos una glucosa al azar, o sea, de los pacientes que van a tomarse una glucosa en las farmacias y sale por arriba de 200, hay que repetir este resultado y siempre ver si el paciente también tiene síntomas que corresponden a síntomas de glucosa elevada o hiperglucemia, mucha sed, mucha hambre, orinan muy seguido. Entonces, si el paciente tiene una glucosa por arriba de 200 y síntomas como los que le estoy comentando, entonces sí podríamos pensar en hacerle estudios de laboratorio y corroborar si tienen diabetes o no. ¿Cuáles podríamos considerar como los niveles normales de glucosa en un paciente diabético y en uno que no es diabético, doctora? En pacientes que no tienen diabetes, los rangos normales de glucosa al ayuno están entre 70 y 99. Y después de los alimentos o una glucosa al azar, por debajo de 140, en pacientes que no tienen diabetes. Pacientes que tienen diabetes, se recomiendan valores normales entre 70 y 130 en ayuno
y glucosas después de los alimentos por debajo de 180. Hay estudios ya más especializados para hacer el diagnóstico, son estudios de laboratorio. ¿Cuáles son? Una química sanguínea que incluye una glucosa en ayuno y una hemoglobina glucosilada. Glucosa en ayuno por arriba de 126 sería diagnóstico de diabetes, y hemoglobina glucosilada por arriba de 6.5 también es diagnóstico de diabetes. En dado caso de que el paciente no tenga ningún síntoma, entonces tenga síntomas de hiperglucemia, sí se tiene que hacer una segunda prueba. Hiperglucemia, elevada su glucosa. Glucosas elevadas, sí. En estos dos estudios que hacen hay uno más específico, que es la hemoglobina glucosilada, y que esta ya sirve también para ver cómo se comportó el diabético en los 3 meses, ¿no? Además de ser diagnóstica, es de control para ver cómo va evolucionando el paciente. ¿Qué observan ahí? Las cifras de glucosa, de hemoglobina glicada o glucosilada, nos permiten ver el control que tiene el paciente. Un paciente que tiene diabetes y que tiene hemoglobina por debajo de 7%, el paciente está en metas de tratamiento y podemos evitar complicaciones a largo plazo. Y bueno, doctora, por último, cuando hay hipoglucemia, ¿se puede hacer un diagnóstico de diabetes y un paciente diabético puede tener también hipoglucemia? Es una complicación que puede tener un paciente con diabetes. Ahí tendríamos que hacer ajustes en el tratamiento en base a los medicamentos o a la insulina, y muchas veces la actividad física mejora mucho los niveles de glucosa. Entonces, si al paciente lo tenemos con insulina o con dosis altas de medicamento y ya está haciendo ejercicio, tendríamos que disminuirle las dosis para evitar hipoglucemias o bajas de glucosa. Pero una hipoglucemia no es igual a un diagnóstico de diabetes, para No. que la gente no se confunda. Sí, no. ¿Cuánto sería más o menos lo bajo, una hipoglucemia? ¿Cuándo se considera? Por debajo de 70 miligramos. Nora, ¿dónde se grabó esto? Esto es en el Centro Especializado en Diabetes, doctor, que es relativamente nuevo, tiene unos 3 meses, es aquí del gobierno del Distrito Federal, muy cerca aquí de casa, y la verdad es que hay muchísimos pacientes, pero sí aclararle a todos nuestros televidentes, doctor, que es para pacientes que no llevan un buen control, no que tengan complicaciones, les enseñan a vivir con su diabetes y cómo controlarla. Bien. Muy bonito el centro, doctor. Sandra González Rulli y yo hemos trabajado muchos años juntos, y hasta hace pocos años, y esto lo quiero señalar porque creo que se debe plantear al público, los médicos sabíamos que las cifras normales de glucosa en sangre estaban entre 80 y 120. Y de repente ya no es así. Exactamente. Bajaron los niveles altos, y yo me pregunto, como en el caso de algunas cifras de otros trastornos, por ejemplo, cuando hay una hipercolesterolemia, y yo quiero que me aclaren las personas que están aquí y los médicos del panel, si esto forma parte de una prostitución de los laboratorios clínicos y de los laboratorios farmacéuticos, que ahora están haciendo que algunos que no nos consideramos enfermos por tener, por ejemplo, 110, 120 de glucosa en sangre, ahora estemos pensando o sufriendo por la posibilidad de tenerlo. Porque durante muchísimos años la cifra fue de 80 y 120, porque ahora ya descendió y el límite hace pensar en la posibilidad de una diabetes o prediabetes? Y se lo digo porque además he escuchado una costumbre muy peculiar entre los pacientes. Ahora me dicen, tengo azúcar. Pues yo también, y cualquiera tiene también, porque si no tuviéramos glucosa en sangre, pues no tendríamos energía para que nuestras células trabajaran. Tener azúcar y no decir nada es exactamente lo mismo. Y esto es parte de esta prostitución a la que han llevado la información inadecuada a muchos, que puede ser que no estén siendo diagnosticados correctamente. Y también por eso me llamó la atención que hablara de hacer una hemoglobina glucosilada a un paciente que ya por primera vez, cuando yo tenía entendido que la hemoglobina glucosilada se practicaba para control del tratamiento. Y esto también pasa con el colesterol. ¿Tengo colesterol? Pues yo también, y ustedes también, y todo mundo también, hasta el Papa debe tener colesterol, no sé en qué nivel, pero todo mundo tiene colesterol. Una cosa es tener elevadas
o alteradas las cifras de colesterol. Entonces también tenemos que aprender, aunque se enojen en el público porque piensan que yo estoy regañando, tenemos que aprender también a usar ese lenguaje. Y yo sí quisiera Claro. porque yo me quedo con la duda, porque le enseñan a uno durante 50 años unas formas de diagnóstico, unas cifras de diagnóstico, y de repente, no sé si se le sube la temperatura rectal al laboratorio, pero ya supongo que estoy mal cuando toda la vida estaba químicamente bien. No, yo creo que lo que tenemos actualmente es la evidencia científica. Actualmente contamos con una serie de estudios que nos han demostrado que los niveles de glucosa han tenido que ser reducidos o disminuidos a valores diferentes a los que estábamos acostumbrados, porque vemos la íntima relación que tiene con las enfermedades que pueden irse asociando al paso de los años, básicamente. Entonces, actualmente es lo que contamos, no vemos que la mayoría de los pacientes están, de hecho, no diagnosticados, porque seguimos la población mexicana, los médicos, todavía no tenemos todo el conocimiento, o bueno, no llega a todos niveles, donde tenemos que hacer un diagnóstico temprano, ¿no? O las cifras todavía suelen estar un poco confundidas de cuánto es lo normal, hasta dónde tiene que ser. Entonces, lo que sí nos tiene que quedar muy claro es que, bueno, las cifras que están actualmente manejadas, o sea, están perfectamente bien definidas, o nos definen exactamente, y la finalidad de esto es prevenir prevenir el desarrollo de todas estas enfermedades secundarias que se van asociando con el paso del tiempo de una enfermedad que no es curable, ¿no? Entonces, básicamente, por eso ha sido que se ha disminuido. Y aparte que contamos con una serie de estudios actualmente que nos han demostrado que efectivamente la reducción de la hemoglobina glicosilada, la reducción de la glucosa postprandial, el diagnóstico con glucosas de ayuno en etapas tempranas, pues bueno, a largo plazo nos va a reducir todas estas enfermedades que se van asociando, ¿no? Como la retinopatía, la nefropatía, etcétera. Lo que usted llama todos estos estudios, ¿son hechos por investigadores en población general o en población de diabéticos o cómo y dónde? Muchos son en población general, otros son en población en diabéticos, sobre todo, que son los estudios que tenemos actualmente, que nos han demostrado que cuáles son las cifras de hemoglobina glicosilada, cuáles son las cifras de glucosa en ayuno o postprandiales deseadas para evitar estas complicaciones. La mayoría son estudios a largo plazo, sí, son estudios longitudinales, o sea que vaya, no son hechos en población mexicana, si eso dirigía, la mayoría de ellos son hechos en poblaciones extranjeras, en los estudios son multicéntricos, entonces, pero que sí nos habla de cómo se comporta a largo plazo esta enfermedad. En el caso de la curva de tolerancia a la glucosa, que fue un examen que indicamos muchísimos médicos durante muchos años, ¿este tipo de exámenes ha sido descartado? No, para nada, sigue siendo nuestro estándar de oro para el diagnóstico de diabetes mellitus, no sé, los doctores si piensan otra cosa. Hasta hace aproximadamente como 4 años se aceptó lo que es la hemoglobina glicosilada como también un diagnóstico, pero la mayoría, yo creo que todavía tenemos nuestras reservas en utilizarlo como único. Yo creo que sigue siendo un estudio, desde mi punto de vista personal, escrutinio, sí, para saber a quién le vamos a realizar una curva de tolerancia, a quién no. A diferencia de la glucosa en ayuno, que a veces nos quedábamos solamente en nombre, pues tienes un poquito elevada la glucosa, ¿no? Hoy sabemos que 126 miligramos, por arriba de 126 miligramos, eso es, no es diagnóstico de diabetes, sin embargo, sí nos puede indicar que tengamos que hacer una curva de tolerancia. Cuando nosotros tenemos dos glucosas por arriba de 126 o 200, bueno, ya a veces ni hacemos la curva porque sabemos que es diabetes mellitus, ¿no? Más todo lo que mencionábamos, o sea, datos clínicos o que sean compatibles con el padecimiento. Pero, por ejemplo, ¿qué podría pasar con un paciente al que se le dice, tienes un poquito elevada el azúcar? Bueno, yo creo que a mí se me caen los calzones, claro. No sé si alguno, ¿no? Pero... Claro. Yo creo que, doctor, lo importante también es que estamos llegando tarde a hacer el diagnóstico. Por eso el bajar las cifras. Antes el diagnóstico de diabetes se hacía con 140 en ayunas. Pero dada que llegamos tan tarde, esto no son cifras mexicanas, son cifras mundiales, sobre todo la Asociación Americana de Diabetes, se bajó el nivel a 126. Y obviamente la curva de tolerancia está indicada de 100 a 125. O sea, si un paciente tiene ese rango, hay que hacerle una curva de tolerancia y cualquier cifra arriba de 200 en la curva es el diagnóstico. Ahora, la hemoglobina glucosilada
definitivamente nos sirve para muchos aspectos. Uno, control del paciente que ya tiene diabetes para ver cómo está su tratamiento, porque hay que recordar que esta prueba es un resumen de 3 meses, porque es una pequeña fracción de glucosa que está en la hemoglobina, o sea, no es la hemoglobina normal la que nos reporta asociada a diabetes, es esa pequeña fracción que nos va a dar un resumen. Y efectivamente es discrepante si en ese momento da el diagnóstico, porque hay estudios a favor y en contra. Lo que sí es, el control de diabetes es importantísimo. Ahora, si un paciente me llega a urgencias con 180 de glucosa por una apendicitis, un problema agudo, pero trae una hemoglobina glucosilada baja, o sea, por ejemplo 5, ese paciente no tiene diabetes, sencillamente puede tener una glucosa alta por estrés, por el evento como tal. Entonces, el diagnóstico de diabetes sí tiene que ser elaborado por un médico. O sea, no es nada más voz populi. Yo creo que es importante que el público sepa que tiene que ir con un médico para que realmente le certifique. Y esto de que soy poquito diabético o prediabético, o tiene un poquito de alta el azúcar, creo que es un error de los médicos, de que no nos enfrentamos al paciente, aunque en ese momento sea duro, decirle al paciente, usted sí, prepararlo y decirle sí tiene diabetes, porque a lo mejor es la única oportunidad que tenemos de estar en contacto con él. Y se va con la idea de que estoy un poquito con el azúcar alta y en 2 años va a tener el azúcar muy alta y va a empezar ya con las complicaciones. Sí. Es igual que cuando están un poquito embarazados, ¿no? Vamos a un corte y regresamos con Sandra. Qué bueno que sigue con nosotros. Les recuerdo que estamos en vivo para que se comunique, nos haga saber sus dudas, sus comentarios. Estamos estrenando foro, estamos muy contentos de tenerlo aquí y estamos, les recuerdo, en vivo. Regresamos a continuar hablando de diabetes y precisamente hablaban ustedes del diagnóstico, que muchas veces a los médicos, algunos, les da miedo decir la palabra directamente al paciente, darles el diagnóstico por cómo lo van a tomar, cómo se van a sentir, y se utiliza esto que se dice como prediabetes. Precisamente eso le pasó a Jorge. Cuéntanos, Jorge, ¿cómo fue tu diagnóstico y cómo estabas confundido en este sentido? Pues sí, a pesar de todo eso, pues antes no había mucha información como las hay hace hoy. Yo tengo casi 20 años con diabetes, hace 20 años exactamente, me hice un estudio general, especial, de todo, en general el examen, y salí con 160 y me dice el doctor, pues le puede dar diabetes, cuídese. Hasta ahí quedó el sistema y pues uno está joven, bueno, estaba joven en ese momento, no le importó, siguió uno con su vida y hasta que no me dio un coma diabético, o sea, solo me dio el coma diabético, no sé cómo, al otro día fui con el doctor y me dijo, está vivo de milagro, porque le dio un coma diabético y es lo que ha pasado en años anteriores, ¿no? O sea, no te dan la información como es, te dicen le puede dar diabetes, no te dicen cómo tratarla, no tuve medicamento en ese entonces, se supone que en ese examen me iban a mandar con un especialista, no lo hicieron, y uno pues lo dejó pasar, y ahí están las consecuencias. Ahorita afortunadamente ya tengo 10 años, 7 años ya controlándome, uso insulina, y ahí la llevo, va muy bien. Ya me contaba que ya ha tomado en serio la enfermedad, ahora sí ya se cuida en cuanto a dieta, en cuanto a la insulina, que a veces también se le olvida, ¿verdad? Sí, a partir del coma diabético que yo tuve, busqué la forma de cómo controlarme, fue con pura pastilla, tengo aproximadamente 2 años que ya me dijo la doctora, una doctora del ISSSTE, que ya me lleva el control de la diabetes, tomo insulina, mi medicamento y ahí la llevo. O sea, sí hay ocasiones que pues se le olvida inyectarse o, no traje la pastilla, pues cómo, ¿no? Pero trato de buscar una vida saludable. Mi medicamento, ahorita el último examen saqué 98 y ahí la llevo, ¿no? O sea, controlado. Pero qué importante esto en la parte diagnóstica, qué diferente hubiera sido si le hubieran dicho, hágase un segundo examen, una segunda prueba, vamos a ver por qué salió elevada su glucosa. Claro. ¿Qué opinan los médicos de esto? Aquí es importante señalar, y creo que lo menciona usted muy bien, el diagnóstico tiene que hacerse con oportunidad y no debemos tenerle miedo a la palabra diabetes. No nos da miedo decir estoy resfriado, tengo gripe, ¿no? Incluso tengo riesgo de un infarto del corazón. No nos da tanto miedo la diabetes como que está estigmatizada, ¿no? Parece que si nos van a decir diabético, me van a poner aquí una letra que dice diabético y en el metro todo el mundo se va a quedar viendo. O tal vez por esta falta de información que ha originado que en este momento, después de años, estemos observando tantas complicaciones como la insuficiencia renal, pacientes que pierden la visión o pacientes que incluso pierden alguna pierna por complicaciones de la diabetes. Entonces, es importante señalar que yo creo que en el caso del diabético es como en el caso del alcohólico.
Lo primero que tiene que hacer el diabético es reconocerse como diabético, no es malo. O sea, si es una enfermedad, estamos completamente de acuerdo. Pero en el momento en que yo mismo me hago responsable y digo, soy diabético, debo cuidarme. Y fíjense que no hay que confundir la palabra responsable con culpable. Responsable es que yo me cuido mis medicamentos, yo me tomo mi dieta de manera adecuada, yo sigo las indicaciones del médico y no confundirlo con culpable, ¿no? Porque luego nos empiezan a hacer, por gordo está usted diabético. Si usted se hubiera cuidado, si usted hiciera ejercicio, y entonces el golpe psicológico es mucho más importante. Parece que los estamos regañando de algo que probablemente por genética, por cuestiones culturales o por falta de información, que es lo más preocupante, evolucionó. Entonces yo creo que aquí lo importante es llegar a un diagnóstico oportuno y en este momento, en el siglo XXI, con tanta tecnología de información y programas como este, no es posible que la gente no conozca cómo tratar su diabetes y cómo vivir con ella, ¿no? Tenemos aquí 2 llamadas. Nada más, perdón, Nora, Sí, que el doctor. público no se va a ir con la finta que en el siglo XXI y piense que solamente en el siglo XXI es No, no. en el siglo XXI de la era que estamos que nos tocó viviendo. vivir. Claro que sí. Y justo con lo que menciona el doctor, esta parte emocional, nos llama Lucila Antonio y dice, el papá de mis hijos está enfermo de diabetes, pero él no se cuida y no le preocupa su enfermedad. La familia de mi esposo nos presiona para que lo cuidemos, pero no podemos hacer nada si a él no le interesa. Fuma, toma alcohol, como si estuviera sano. Me gustaría que me dijeran qué podemos hacer en estos casos para que enfrente la enfermedad. Y Leticia... Primero que nada, darle gracias a Dios que se muera ya, pues una cosa de estas que no se quiere curar, Sí. que no hace nada ni por controlar su diabetes, ni por controlar su... Le dé gracias a Dios que Pero se es pongan el a caso rezarle de a la muchos Santa pacientes, Muerte, doctor, y de ¿no? una vez... ¿No cree que es el caso de muchos pacientes? Miren, Sí. tenemos otra llamada, también dice, Leticia, han comentado sobre los familiares de las personas diabéticas. Hace un año diagnosticaron a mi mamá con esta enfermedad y sin embargo no lo acepta, está enojada, no respeta la dieta, no quiere recibir ayuda y lo que ellos quieren saber es cómo los ayudan, doctor. Así se lo ¿Sí? aseguro, eso se llama intención paradójica. ¿Te quieres morir adelante? Pero ¿Y qué otra suponiendo que cosa? no se quisieran morir, doctor, que quisieran, que estén a lo mejor sobrepasados por el impacto Del diagnóstico. Bueno. ¿Qué puede hacer la familia? Una señora así, con todo respeto, yo creo, porque como médico, ya tengo 50 años como médico general y 43 como especialista. Entonces, por favor, si la señora quiere usar su enfermedad para manipular a toda la familia, haciéndole, como decíamos antes, la remilgosa, para que la estén fregando, para que le den, para que la lleven, para que la apapache, o para que se la lleven a vivir a la casa del nuero, es otra cosa. Pero por favor, con toda la información que ha habido sobre diabetes, no me van a decir que no es una actitud autodestructiva si realmente no quiere hacer nada. Sí, Si no claro, quiere hacer nada, en ese caso podría ser, pero por ejemplo, a ver, ¿por qué no nos ayuda María de la Luz con cómo ha sido la relación con su familia, cómo le han ayudado y cómo han llevado esta enfermedad? Bueno, mi familia me ha apoyado mucho. A mí también me llegó la negación. Yo no quería aceptar que era diabética, a pesar de que mi padre y mis abuelos fueron diabéticos. Inclusive mi abuelo materno perdió sus extremidades inferiores a causa de la diabetes. Entonces, cuando a mí me diagnosticaron, no lo quería yo aceptar, Claro, no creer. eso es lo Pero primero. poco a poquito y con apoyo de mi familia, fui aceptándolo y hasta la fecha lo acepto. Inclusive el doctor también me ayudó mucho, estuve de paciente ahí con él y le agradezco mucho por esas palabras tan alentosas hacia mi vida, para darle mayor valor a mi vida y ver que la de diabetes no es un decir ya aquí acabé. No, al contrario, hay que seguir adelante, hay que seguir batallando, disfrutando, porque estamos completos todavía. Entonces todavía podemos seguir adelante echándole ganas, como dice usted. No, yo no digo echarle bueno. ganas. Para mí es Pero la sí, frase más maldita y cuidándose, perversa que hay. No, yo no digo cuidándose. echarle Lo que iba yo a ganas. decir, como dice usted, cuidándonos, Sí. tanto en Esa es la responsabilizándonos. responsabilidad que decía el doctor. Exactamente. La palabra responsabilidad o responsable viene de un verbo latino, respiciere. Respiciere quiere decir mirar hacia lo profundo. Claro, Y ver tiene el que mismo origen de estamos- respeto. Sí. Si yo me respeto, me cuido y soy responsable. Y que tenemos que querernos a nosotros mismos, no importa lo de los demás, nosotros somos los importantes. Pero si alguien se Exacto. quiere autodestruir, como les decimos nosotros en los grupos de autoayuda, Exactamente. está en su justo derecho de sufrir si quiere.
Ajá. Pero que le deje de dar lata a la familia. No. Tiene todo el derecho del mundo de estar enfermo, pero no tiene por qué ejercer su enfermedad en contra de la familia. No. Ahora, ¿Las tienen así? doctor, y también la señora me preguntaba una duda ya en cuestiones médicas técnicas. Dice que ella se cuida mucho, lleva el control de su dieta, sus medicamentos, y de repente le salen elevados en sus laboratorios los niveles de azúcar. Y usted quería saber por qué. Sí, quiero saber por qué, pues yo, en mi persona, trato de sobrellevar todo lo que es más o menos completamente así decir exactamente es lo que debo de comer, no, porque no se puede en ocasiones. Pero sí, mi duda es por qué tengo tan elevadas en ocasiones las glucosas. Estoy bien un día o un día se me baja y otro día ya estoy elevada y así. Aun cuando tiene ella el control de, todo lo que le indica su médico, ¿qué podría hacer? Bueno, yo lo que creo que no nada más es la alimentación, señora. Lo importante es que el manejo de la diabetes es tiene muchos aspectos. O sea, por ejemplo, usted tendría que caminar diariamente por lo menos 30 minutos por 6 veces a la semana. O sea, no nada más la alimentación. Y la otra es que a veces no se puede un día comer bien, un día comer mal. O sea, hay que tratar de ser estándar. Porque si un día comemos poquito y otro día mucho, por eso tiene esas variaciones de glucosa. La otra sí siento que tiene que bajar de peso. O sea, el problema más asociado a diabetes es el sobrepeso y obesidad. ¿Y qué nos ayuda a la larga? El ejercicio. O sea, los cambios alimenticios son fundamentales, pero si no los asociamos a ejercicio, señora, no va a mejorar. ¿Usted hace ejercicio? Sí, hago poco ¿Cuánto? ejercicio. Caminar como una media hora. ¿Cuántas veces a la semana? Como 4 veces, no Le diario. tiene que incrementar. Ajá. Una persona para que baje de peso, para todos los que nos escuchan, sí tiene que ser 1 hora. Si queremos bajar de peso con actividad física, tenemos que invertirle más tiempo. Lo podemos dividir, inclusive hasta 3 veces al día. No quiere decir que se va a ir la hora, a lo mejor no tiene tiempo. Pero si yo le digo que antes de que empiece su quehacer, despacha a todos en la casa y se ponga a caminar, después de los trastes, camina otro poquito, eso le va a ayudar mucho a que también le mejore su ánimo y que también le mejore su peso y va a mejorar la glucosa, va a ver. Claro y tenemos una cápsula que les queremos recomendar a todos que la vean, también la gente que nos está sintonizando el día de hoy, porque nos habla de nutrición. Son talleres donde ustedes participan, ustedes llevan ahí un ingrediente y les enseñan a comer bien. Vamos a verla todos. Cuando decimos que se puede vivir bien con diabetes es porque se puede alimentar de una manera rica, de una manera sabrosa, de verdad, solo que hay que aprender cómo combinar las porciones, y para eso tenemos el día de hoy con nosotros a la licenciada en gastronomía Daniela Carabeo, que es la encargada de estos talleres aquí en esta clínica de diabetes. ¿Estos talleres en qué consisten? Principalmente se trata de enseñar a los pacientes diabéticos a venir, que traigan algún ingrediente, incluso pueden venir con algún familiar, no es cerrado para ellos. Entonces aquí van a aprender a hacer recetas y pues que puedan de una manera un poco más fácil hacer cosas prácticas, que puedan aprender a comerlo, a hacerlo y sin privarse de pensando ellos que no pueden comer ya ciertos alimentos. Son grupos en donde vienen con lo que se les pide, casi siempre son ingredientes sencillos, lo traen, se lava o se prepara y se les va explicando por medio de una receta lo que se va a hacer hoy. El taller dura 1 hora, entonces en ese lapso se tiene que hacer la preparación, se degusta y es como se manejan todos los talleres. Es 1 hora, pero todos los días, ¿durante cuánto tiempo? Son 6 sesiones, tienen que venir por lo menos a 6 talleres continuos, tratando de que sean continuos, para que en esos 6 talleres se les enseñe todos los aspectos y tiempos de comida, en este caso pues desayunos, comidas, cenas, colaciones y opciones para que puedan en cualquier momento poder crear con esos mismos ingredientes algo que sea un menú completo. Este taller ha influido mucho en mi vida como diabética, porque me ha enseñado cómo alimentarme, pero sobre todo también para que mis hijos tengan una mejor educación alimenticia. Y es tan rico, de verdad que yo estoy agradecida porque me han enseñado muchas cosas. Cada semana es una receta nueva que nos ha cambiado la vida. Y la verdad es que les ha servido mucho, incluso los mismos familiares lo prueban y les ha interesado y gustado porque pues principalmente eso lo deberíamos de comer todos, ¿no? Lo más saludable, lo apegado a lo más saludable.
Ahora, hay que preguntarnos también, y esto con honestidad, cuando yo era muy jovencillo, yo me preguntaba por qué subía de peso en invierno. Pues porque en invierno eran las vacaciones, me iba yo a mi casa, estaba yo estudiando aquí en México, aquí los estudiantes comíamos mal, incluso íbamos a desayunar aquí al internado para robarnos un poquito el desayuno. Y cosa muy curiosa y de veras, en serio, a todos los que íbamos a picotear el desayuno, la comida aquí al internado, nos decían gaviotas. Todavía, pregúntenle a cualquiera que seas de mi generación o antes, en el internado los que íbamos entre comillas, a gorrear la comida nos decían gaviotas. Ahora tendrá otro significado, pero eso. Y entonces yo subía de peso y yo decía, ¿por qué? Pues porque comía más. Y yo le quisiera preguntar a la señora si estos incrementos en sus niveles de glucosa no tienen que ver con la rosca de Reyes, con el Día de Muertos, con Navidad, con Año Nuevo, con el cumpleaños, con la fiesta, los 15 años, la boda, la pachanga, la cena familiar, el domingo que van a comer mis hijos, etcétera. Porque obviamente el mexicano común y corriente, como yo comprenderé, pues tiene variaciones en su dieta, porque hay una serie de festejos que empiezan el 1 de enero y acaban el 31 de diciembre. Entonces, también tenemos que ser honestos y vamos a correlacionar la variación que hay también en la toma de los medicamentos, ¿no? Muchas veces tenemos eso, ay, se me olvidó, bueno, no importa, me lo tomo en la mañana, ¿no? O me lo tomo después de la comida. Entonces, a veces pensamos que eso no nos va a afectar en el control de nuestra glucosa y por supuesto que sí nos va afectando. Entonces, cuando somos pacientes que vivimos con diabetes, tenemos que estar bien conscientes que los medicamentos tienen un horario, ¿no? Y si lo establece su médico tratante ese horario, hay que tratarlo de respetar porque eso también va a ir haciendo que tengan diferencias. Los cambios emocionales, los problemas en la familia, que bueno, eso sí, ni los médicos ni nosotros mismos somos capaces de evitar, son un factor también importante que puede cambiar estas cifras de la glucosa, ¿no? Entonces, hay que ser nada más constantes con la toma del medicamento y con lo que es la alimentación. Yo siempre a mis pacientes les manejo que la diabetes mellitus, le digo, la tienes que tener encerrada para que no salga a hacer travesuras al resto de nuestro organismo. Y en la base de este tratamiento, que es el triángulo, es la alimentación, que es la base de esto. De un lado tenemos lo que es el tratamiento farmacológico adecuado y la otra la actividad física. Cuando nosotros carecemos al 100% de alguna de ellas o dejamos de tomar el medicamento, dejamos de hacer actividad, le abrimos la puerta a quien pues a esta diabetes para que pueda salir y afectar diversas partes de nuestro organismo. Ahora, vamos a ir a corte, doctor, ¿le parece? Sí. Y regresamos con usted. Vamos a corte, siga aquí con nosotros en Diálogos en Confianza. Hoy el tema diabetes. Llámenos, por favor, aquí están los especialistas el día de hoy para orientarlos. Qué mejor que ellos que le digan la verdad y aceptar por fin la enfermedad. Pues ya vio, hay que darle voz a sus comentarios. Hay muchísima participación el día de hoy. También nos están preguntando sobre estas cápsulas que estamos presentando. Este es el Centro Especializado en Diabetes del Distrito Federal. Hay que aclarar que atiende obviamente pacientes de aquí del Distrito Federal, pero de manera general pueden acudir también al Hospital General, pueden acudir al Instituto Nacional de la Nutrición, que eso ya es a nivel federal, pero este sí es específicamente para población del Distrito Federal y necesita usted ir a sacar una cita. Si usted se comunica al centro de atención telefónica, ahí le darán todos los datos de este centro. El taller que le presentamos sobre nutrición también es ahí, es un tratamiento integral. Entonces, pues si usted quiere acudir, aquí en pantalla están apareciendo los datos y con mucho gusto también más orientación sobre los especialistas en el centro de contacto con la audiencia. Y vamos a leer sus llamadas. Dice Ricardo Matamoros: soy prediabético y llevo un tratamiento para no desarrollar la diabetes completamente. Me gustaría comentaran cuáles son las mejores técnicas para prevenir dicha enfermedad. Brevemente, doctora, ¿le puede contestar?
Claro, primero tenemos que definir, ¿no? Ahorita que decía el doctor prediabético, ¿existe o no el estado prediabético? Sí, sí existe como diagnóstico, y sí es un estado donde nosotros no podemos prevenir todo este desarrollo de las enfermedades. Y volvemos a lo mismo, o sea, si requiere tratamiento farmacológico, hay que empezar con tratamiento farmacológico, como decía yo, el tratamiento tiene que ser oportuno. La base de la alimentación, la dieta, querramos o no, o sea, nos guste o podamos o no con la Navidad, las posadas, Día de Muertos y demás, pues tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Que tampoco es tan complicado. El problema es que pensamos que hoy como lo tenemos, pues no va a comer el kilo de pan de muerto. O sea, ¿por qué no comernos solamente un cuarto? O sea, tampoco se trata de decir voy a dejar de comer, sino se trata de moderar el consumo de nuestros alimentos, ¿no? Y justo con lo que dice de los medicamentos, hay otra llamada de la señora Rosa Flores, dice, mi hija tenía 16 años, le diagnosticaron diabetes, querían darle medicamento, pero yo no quise. Soy enfermera, se hicieron estudios, algunos medicamentos, y se descubrió que algunos suben el nivel de diabetes. Brevemente, doctora, algunos medicamentos también. que suben. No, yo creo que es mala información, ¿no? Ahí no. Y que es enfermera ella, ¿eh? No, Dice. yo creo que ahí no es hay falta de información. No hay falta de información. Puede ser que haya algunos medicamentos, en otros trastornos los utilizamos, sí que pueden tener elevaciones de la glucosa, pero para hacer el diagnóstico nos queda claro que tenemos nuestra curva, que es nuestro estándar de oro, y que sabemos, como decía la doctora Fabián, cuando tenemos otros eventos agudos, es inadecuado llegar a un diagnóstico de diabetes, o sea, no podemos hacerlo, ¿no? Bueno, Sí, dígame. no dijeron, o no dijo la enfermera que debía saberlo, si el diagnóstico fue diabetes tipo 1. No, o tipos 2. No nos comenta eso, ojalá nos pueda escribir nuevamente. Pregúntele dónde estudió enfermería. Yo quería comentarte algo en relación a lo de prediabetes. O sea, ¿quiénes son los pacientes que tienen prediabetes? Pues es aquella persona que tiene un familiar con antecedente de diabetes, que tiene una cintura en la mujer arriba de 80, el hombre arriba de 90, y que tiene ese sobrepeso, obesidad, que fuma, que no hace actividad física. Todo esto se puede considerar como prediabetes. Como decía la doctora, se pueden instituir ya medicamentos que ayuden a lo que se llama resistencia a la insulina, porque la prediabetes se asocia a que la insulina que tengamos no actúe, que es la que produce el páncreas. Entonces sí se puede prevenir. Lo importante es como acudir tempranamente. Una cosa que es importante, una vez vino un paciente que me trajeron 2 hijos a su mamá, vi a la señora, la atendí, vivía con diabetes, porque no es paciente diabético, es paciente que vive con diabetes, y entonces venían los hijos con mucho sobrepeso, y les dije a los hijos, por favor, tienen que checarse, la única vacuna que pueden tener es que hagan ejercicio y lleven una dieta adecuada. Se salieron y me toca uno de ellos, me dice, doctora, ¿cuándo vengo por la vacuna? Le digo, no, la vacuna es que por favor haga ejercicio y siga una dieta. Ahí es donde tenemos que ver, manejar integralmente a la familia, porque el paciente vive con diabetes, pero a lo mejor todos los hijos y todos tienen prediabetes. Y saben que también, si no, nos están preguntando qué tipo de ejercicio nos decían caminar todos los días, media hora, eso es muy importante, pero si no se presentan complicaciones. Y en este centro especializado en diabetes vimos también pacientes con unas complicaciones de verdad que no podíamos creerlo. Fuimos con el podólogo, tenían unas úlceras impresionantes y no se habían dado cuenta de lo que tenían, pero vamos a verlo mejor. Pues el tratamiento de un paciente diabético es integral, por ello estamos en el servicio de podología, donde la encargada es María Segoviano, que atiendes muchísimos pacientes al día aquí, María. Sí, entre 7 a 8 pacientes al día. Doctora, ¿por qué un paciente diabético tiene que venir al servicio de podología? Porque muchas veces pierden la sensibilidad. ¿Y eso qué provoca? Úlceras en los pies, porque no se dan cuenta a tiempo de la lesión que tienen, no les causa ningún dolor y por lo mismo no se atienden a tiempo. ¿Cuáles serían los tratamientos para un paciente diabético? Bueno, eso ya es integral, ya es con el médico internista, son curaciones, son antibióticos. ¿Es por mucho tiempo los antibióticos? ¿Sí se recuperan? Sí se llegan a recuperar, sí puede ser mucho tiempo también. Ahorita también aquí tenemos la cámara hiperbárica que también ayuda mucho a la curación de las úlceras. Depende del grado de úlcera también. ¿Cuáles serían las consecuencias si un paciente diabético no se trata el pie diabético? La consecuencia de no tratar un pie diabético es la amputación. ¿Se pensaría nada más que ustedes también pueden recomendar cómo cortarle las uñas a un paciente diabético? Claro,
Aquí se les recomienda más que nada limar las uñas, no cortarlas. Por lo mismo que las corta uñas, tijeras, alicatas les pueden ocasionar una lesión. Y en cuanto a la callosidad que luego se les genera en los pies, ¿qué les recomiendan hacer? Se mandan a ortopedia para una plantilla, se les recomienda el zapato adecuado, hidratar muy bien sus pies. Esto es diario, revisión diaria de pies. ¿Y con esto habría prevención? Claro. Pues yo tengo que seguir estando en el papel como del abogado del diablo, pero no es posible que una persona diga que no se da cuenta que tiene una complicación de esta naturaleza. Aunque no duela, por favor. Si no duele, incomoda y además huele con H. Entonces, se necesita verdaderamente un nivel de negligencia. Juan nos puede ayudar, doctor, si le parece, lo escuchamos, porque él empieza a tener síntomas precisamente en los pies y no es que no se dé cuenta de lo que le está sucediendo en los pies. Yo me imagino que se refieren más a que a veces no lo asocian con diabetes. Eso es lo más peligroso. Bueno, sí, yo golpes que recibí anteriormente ahora se me están tornando así como color café, color negruzco. Yo quiero saber cómo tratarlo o de qué manera lo puedo remediar un poco. ¿En los dedos de los pies? No, en las espinillas, en todo lo que la pierna. Entonces, en los dedos siento un adormecimiento, pero no en todo el dedo, nada más en las puntitas, las yemas de los dedos. Bueno, yo creo que la neuropatía diabética es una de las complicaciones que tenemos cuando no hemos logrado alcanzar las metas de tratamiento. El objetivo principal es el mejor control de la glucosa. La neuropatía tenemos una infinidad de armas, de medicamentos que podemos dar para mejorar los síntomas que usted tiene, pero finalmente la presencia de la neuropatía diabética nos habla invariablemente de que usted no está alcanzando sus metas de tratamiento, que el medicamento no está siendo suficiente, que la alimentación no está siendo a la base adecuada y que la actividad física, que en este caso cuando tenemos neuropatía diabética que tiene que ser controlado, indicada, vaya con tenis especiales a lo mejor o no de impacto para no hacernos más daño, pues no está siendo la más adecuada, pero finalmente yo creo que no tenemos que llegar a esta situación, ¿no? Hay que fijarnos siempre en etapas anteriores, hay que tener siempre estas metas de la glucosa. Y hace un momento que mencionaban es que mis niveles de glucosa en ayuno, ¿no? Hoy por hoy sabemos que las glucosas en ayuno no son todo, no nos habla de un control de tratamiento. Tenemos la hemoglobina glicosilada efectivamente, como nos decía la doctora Fabián, es un resumen, pero sobre todo tenemos las glucosas postprandiales que nos van hablando, o sea, de con qué facilidad se van a desarrollar este tipo de complicaciones, y es algo que la población general no nos han enseñado, o a los pacientes que se viven con diabetes no les hemos enseñado, que también hay que estar al pendiente de ellas. No sé qué. Sí, bueno, yo quisiera comentarle, bueno, ya tenemos el problema, y aquí ya, en el caso de usted, por el tiempo que lleva viviendo con diabetes, seguramente tiene más de 20 años de vivir con el problema. Bueno, yo a raíz de que me descubrieron esto, tengo aproximadamente 4 años. Bueno. Pero un médico me dijo que yo tengo de que me la descubrieron como 10 años antes. Exactamente, el problema es que ya esta complicación ya lleva tiempo, es lo que decíamos, lo que decía el doctor, ¿por qué bajamos las cifras de glucosa para el diagnóstico? Porque estamos llegando tarde al diagnóstico. Seguramente usted ya tenía muchos años previo y a lo mejor no tenía síntomas y fue pasando hasta que ya llegó con la complicación. Y efectivamente, muchos podólogos, cuando revisan los pies, a veces hacen el diagnóstico de diabetes por los cambios que usted refiere de sus piernas. Entonces, ahorita lo que usted puede hacer es valorar con un equipo multidisciplinario que le hagan un estudio vascular de sus arterias y sus vasos, precisamente para prevenir que alguno de ellos se obstruya y que en un momento dado le lleve a usted a una complicación más seria. Hay medicamentos también para la neuropatía, para mejorar la sensibilidad, y sí, el ejercicio es fundamental. La caminata es lo que más recomendamos, porque luego el paciente dice, me duelen las piernas, no camino, se vuelve un círculo vicioso. De hecho, organizamos una caminata nacional del paciente diabético, este año fue la 21, y ahí es donde se hace todo, se revisan los ojos, la boca, los pies. Llevamos a un vascular para que revise todo, para que el paciente que vive ese evento, se dé cuenta que el vivir con diabetes no nada más es controlar el azúcar,
Es todo, el ejercicio, la alimentación, nuestros problemas vasculares, hidratar la piel. El Yo lo calzado, que le... doctora, también. ¿Mande? El calzado también. El calzado tenemos una y la cápsula más hidratación, adelante. tomar líquidos, ponernos crema, secar bien los dedos, el cuidado de las uñas. Yo lo que recomiendo más es que vayan con un podólogo que hay en todas las partes de los distritos. Hay podólogos especiales y no son caros, pero a veces no sabemos que existen y que son los que nos tienen que cuidar. Perdón, doctor, yo le quería preguntar Sí. si el problema de la equimosis de pierna, que no es parte de la neuropatía diabética, pero sí una complicación de diabetes, se le deba señalar al señor también, porque están hablando nada más de la sensibilidad de los dedos, de las Pero va parestencias. más allá. Efectivamente, la neuropatía, las complicaciones que da la diabetes hacia la sensibilidad, sobre todo en las manos, piernas, de manera inicial, se controla con un buen control de la glucosa. Eso es básico. Pero así como comenta usted, esas manchitas que se han ido pintando, puede ser que esté conviviendo, como lo comentaba la doctora Fabián, con alteraciones vasculares, es decir, una mala circulación de las arterias, que son estos vasos sanguíneos que llaman la sangre rica en nutrientes, o también que esté coincidiendo con una insuficiencia venosa. Puede ser las dos complicaciones que puedan existir, y aquí la recomendación será que así como lleva usted su control de la diabetes y lo está revisando probablemente el médico familiar, el internista o el endocrinólogo, también le dé una revisión a la circulación venosa. Pudiera ser que fuera algo completamente diferente, pero que se está complicando con la diabetes. Y reforzando eso también, cuando vayan con el médico y el médico les diga que es que son diabéticos y no se digne a quitarles los zapatos y los calcetines, tómenlo con ciertas reservas. Si yo les digo que soy diabético, bueno, aquellos que van a consulta saben que prácticamente es desnudar al diabético para revisarle todas y cada una de las complicaciones, y que lo primero es quítese los zapatos, quítese los calcetines. ¿Por qué? Hay que revisarle sus pies, aunque no siente en este instante alguna complicación. Y les están preguntando aquí también muchísimo en las llamadas Luis Espejo y otras 7 llamadas más, 9 llamadas, que qué tan confiables son los aparatos para medir la glucosa en casa. Pues sí son confiables. De hecho, en la Federación Internacional de Diabetes existen 7 hábitos para controlar la diabetes, y uno de ellos es el automonitoreo. ¿Qué quiere decir? Que sí nos chequemos. Los zapatos son muy económicos, lo que sí es un poquito más costoso es el reactivo, pero si vemos costo-beneficio, nos va a ayudar muchísimo. Yo tengo pacientes que se controlan mejor que con el doctor. ¿Sí me explico? Porque saben exactamente que si tienen que comer más, o tienen que bajarle al ejercicio, o tienen que aumentarlo en relación a este automonitoreo. Entonces yo creo que sí pueden confiar en ellos, hay una gama de estos, pero no dejen de hacerlo. Muchos de ellos, cuando se descomponen, se los cambian, o sea, realmente traten de comprar uno que ustedes tengan esa Doctora, posibilidad de que se pueda cambiar. Justo de eso vamos a ver una cápsula, ¿qué le parece? Salimos con esto a corte. Para una persona que vive con diabetes, caminar es muy importante ya que se activa su circulación. Pero ¿cuáles son las cosas que debe tomar en cuenta cuando va a comprar calzado? Bueno, para eso vamos a platicar con un experto en calzado para diabetes. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por venir. Es un placer tenerlos a ustedes aquí. Muchas gracias. Calzado para un pie diabético. ¿Cuáles son las consideraciones que debe tomar una persona? Lo más importante dentro de la diabetes es cuidarse los pies, porque sin los pies no puedes controlar la enfermedad. Entonces, un zapato para diabetes tiene que tener una serie de características como las que te voy a mostrar. Para empezar, la piel es una piel suave, pero al mismo tiempo gruesa. Tiene que tener una horma ancha, profunda, una plantilla que pueda ser removible. Hay gente que requiere plantillas propias y que las necesita para evitar pisar mal, pero lo más importante de todo es la protección. El zapato en sí lo que te permite es poder prevenir lesiones, pero al mismo tiempo pues, tienes que controlar tu glucosa. ¿Cómo se controla la glucosa? Con ejercicio, con comida, con medicamentos. Pero si no puedes hacer ejercicio, todo lo demás, por mucho que le muevas, no lo vas a poder lograr. Es decir, todo comienza por los pies, por eso es tan importante un buen calzado. Un zapato para una persona que vive con diabetes tiene que quedar a la perfección. Si no funciona para ese pie, desde luego entonces le puede provocar una lesión más grave. Es automático. Te saca una ampolla, no sientes, a la vuelta de 2 semanas tienes una lesión y acabas con gangrena. Otro punto que tenemos que tomar en cuenta es la postura del cuerpo, cómo repartimos nuestro cuerpo, y desde luego quienes resienten esto son los pies. Claro. De allí también la importancia del zapato, del calzado, pero también cómo
cómo distribuir entonces. Exacto, y muchas de las lesiones vienen precisamente por la mala postura. Los niveles de glucosa han tenido que ser reducidos o disminuidos a valores diferentes a los que estábamos acostumbrados. Antes el diagnóstico de diabetes se hacía con 140 en ayunas. Obviamente la curva de tolerancia está indicada de 100 a 125 y cualquier cifra arriba de 200 en la curva es el diagnóstico. Estemos observando tantas complicaciones como la insuficiencia renal, pacientes que pierden la visión o pacientes que incluso pierden alguna pierna por complicaciones de la diabetes. Lo primero que tiene que hacer el diabético es reconocerse como diabético, no es malo. Yo mismo me hago responsable y digo, soy diabético, debo cuidarme. Que no hay que confundir la palabra responsable con culpable. Responsable es que yo me cuido mis medicamentos, yo me tomo mi dieta de manera adecuada, yo sigo las indicaciones del médico. El problema más asociado a diabetes es el sobrepeso y obesidad. Para todos los que nos escuchan, sí tiene que ser 1 hora. Si queremos bajar de peso con actividad física, tenemos que invertirle más tiempo. Cuando somos pacientes que vivimos con diabetes, tenemos que estar bien conscientes que los medicamentos tienen un horario, ¿no? Los cambios emocionales, los problemas en la familia, son un factor también importante que puede cambiar estas cifras de la glucosa, ¿no? En la clínica contamos con una cámara hiperbárica uniplaza. Cuando una persona es introducida en la cámara hiperbárica, lo que hacemos es aplicarle una serie de atmósferas. ¿Qué es esto? Es una presión más. Cada vez que yo simulo introducirla a 10 metros de profundidad, es una atmósfera más. Y aparte, en un ambiente de oxigenación. Inyectamos oxígeno al 100%. Entonces, eso trae varios beneficios fisiológicos en el pie del paciente. Se ha descubierto que a mayor presión hay mayor penetración del oxígeno, se estimula a los macrófagos a que destruyan el tejido muerto y hacemos que se revascularice, que se formen nuevos vasitos en esas zonas, ¿no? Pero lo que hemos visto es que no nada más cambia localmente en el pie, sino cambia en la persona. Tenemos una carta de consentimiento que debe firmar el paciente y donde se le informa al paciente y a sus familiares los riesgos de tener. Pues el riesgo más común es un barotrauma a nivel de oído medio, ¿no? La sesión dura, primero en la descompresión, son 15 minutos aproximadamente. Después el tratamiento es de 45 a 60 minutos. Viene la etapa primero de compresión y después de descompresión, que son otros 15 minutos en lo que va saliendo el oxígeno que ya se le administró. Se hace diariamente, por lo menos 20 sesiones. Bueno, también la cámara hiperbárica que se utiliza, doctor Rosales, es en este centro especializado en diabetes. Importante recalcar esto porque son varios especialistas, esto de verdad es multidisciplinario, pero usted nos quería hacer un comentario al respecto porque luego se presta mucho a la cuestión mágica y que la diabetes se cura y no es así. Así es, no, la cámara hiperbárica debe quedar muy claro, su utilidad más demostrada es el tratar al paciente con pie diabético cuando ya existen complicaciones por infecciones asociadas a microbios a los que no les gusta el oxígeno. Ustedes escucharán probablemente, fulanito tuvo una úlcera y le dijeron que tenía anaerobios. ¿Qué es eso? Son microorganismos que viven muy bien en ambientes pobres en oxígeno. Como ustedes escucharon, la cámara hiperbárica lo que hace es administrar una cantidad mayor de oxígeno a la que existe en el aire que estamos respirando y esto lógicamente hará que esos microbios, los pocos que puedan estar en contacto con el aire de la cámara hiperbárica, pudieran sufrir cierto daño. Pero ojo, eso va de la mano con el tratamiento antibiótico, con el tratamiento del ortopedista, con el control de su azúcar, va de la mano también con la valoración por el nefrólogo, porque sabemos que la cámara hiperbárica puede complicar también en algunos pacientes la función renal. Entonces la única indicación es esta, cuando tenemos úlceras que están siendo de difícil tratamiento, que están asociadas a microbios que no les gusta el oxígeno. No cura la diabetes, no nos hace más jóvenes, y ojo, ya vieron el tipo de cámara hiperbárica. Sabemos que hay algunos lugares donde de manera charlatanes, que tienen un cuarto nada más con aire acondicionado y les dicen que esa es una cámara hiperbárica y que les prometen vivir más tiempo y que les curan la diabetes. No, puede ser un auxiliar más, un auxiliar en el tratamiento del pie diabético.
Ahí tenemos más testimonios, Sandra, por es ahí que, también. La parte, hemos visto, bueno, muchas de las complicaciones, pero se nos ha pasado un poquito mencionar la parte emocional, que claro que es una complicación para poder sobrellevar la enfermedad, cualquiera que sea la enfermedad. El caso de Gertrudis, su esposo es el que está diagnosticado con diabetes y me dice que es muy difícil la parte del control de la ansiedad. Bueno, tiene mucha ansiedad. De eso también le ha afectado mucho sus nervios. Ahora digamos, no come casi, nada más come muy poco, porque él tiene que, según come tantita grasa, luego se siente mal, que le duelen sus manos, que sus pies como que le hormiguean, y luego pues come muy poquito. Su estado de ánimo, él está deprimido. Está deprimido, le cuesta mucho trabajo levantarse. Así se siente mal, mucho desgano y no tiene fuerzas. Luego dice que le cuesta mucho trabajo para levantarse en la mañana y luego se levanta en la mañana y pues no los alimentos, se levanta como a las 10 y todavía dice que no tiene nada de hambre, que no tiene sabor en la boca, que pues, se siente mal. Es un malestar general. Aquí la ¿Cómo pregunta... es su vida sexual, nada más? Sí. Pues él ahorita últimamente lo ha quitado porque tenía una fisura en su dedo y esa sí, no sé. Pero el dedo, bueno, a menos que sea. No, es que le está perjudicando, según dice él, que tiene como si fuera como pie diabético, una herida que tiene en su dedo de su pie. Pero él no efectúa el coito con el pie. Pero no tiene ganas de tener relaciones sexuales. No, últimamente ya no. Últimamente, ¿cuándo es últimamente? Pues ya ahorita ya tiene tiempecito que ya no tenemos. ¿Unos 10 años? Pues, no, unos 2 años. Lógicamente, si se siente mal, doctor, y esto es una de las preguntas que están haciendo en los medios, que si va asociada a la depresión junto con la diabetes, si puede favorecer que el estado de ánimo se vea disminuido. A ver, yo le voy a pedir, por favor, a los compañeros médicos también nos ayuden con esto. Primero, en relación con situaciones de carácter emocional o los trastornos por angustia y sobre todo en el estrés traumático. Toda mi vida he escuchado que alguna persona que desconocía tener diabetes dice, es que yo me llevé un susto y entonces me brotó la diabetes. Primero. Luego, evidentemente, el metabolismo de la insulina y de algunas aminas biógenas, como la adrenalina, están íntimamente relacionados. Evidentemente, los niveles de angustia o angustia excesiva, como en el estrés, van a tener una acción determinante en los niveles de glucosa. ¿Qué pasaba cuando de niño teníamos un susto, por ejemplo, entre comillas? Algo que describo yo en algún libro acerca de mi vida personal. Me tocó presenciar un homicidio a los 9 años de edad. Y claro, me sentía muy mal porque además me tocó escuchar el diálogo entre el muchacho que estaba moribundo y su mamá. Lo mataron en la puerta de su casa. Y me quedé paralizado y un zapatero que había por ahí ya me movió y llegando a mi casa, de inmediato me acuerdo quién, si mis tías abuelos, digo, denle azúcar al niño o denle a comer migajón. Bueno, lo que trataban de hacer es que probablemente la adrenalina había consumido de alguna forma mis niveles de glucosa y me tenían que dar. Esto eran consejos populares, pero que tienen una base fisiológica. Ahora, ¿qué pasa también? Yo no sé si las personas que se estén con el aparatito sacando. Por ejemplo, si algún empleado de alto nivel de Televisa, ahora que no iban a ir a ganar quién sabe qué tantos millones de dólares por el fútbol, estaba preocupado porque los ratones verdes no son una porquería, pues le debe haber subido la adrenalina y la glucosa, ¿no? Imagínense al muerto ahí viendo que iba a perder una la nota, o al canoso que es el del fútbol, o al entrenador, ¿verdad? Pues se le sube el azúcar. Evidentemente los factores emocionales llevan a eso, pero un disestrés, es un estrés prolongado, en muchas ocasiones definitivamente puede precipitar un episodio depresivo mayor, evidentemente. El solo hecho de tener la pérdida de la salud
Es uno de los factores más importantes, lo que se llamó depresión reactiva, y ahora solamente se llaman pérdidas o duelos. La pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, pues todos esos son factores que evidentemente pueden precipitar, aún en las personas que genéticamente no tienen predisposición a la depresión, pueden precipitar un aumento en los niveles de azúcar. Aquí, doctor, la recomendación para su esposo sería también atenderse con un médico psiquiatra en la parte de la depresión. Entre otras cosas, tiene que llevar un apoyo psiquiátrico. Bueno, lo que hacemos mucho en medicina es que el mismo médico internista o el endocrinólogo está capacitado para darle un medicamento que le ayude al ánimo, porque el problema, doctor, es el bolsillo. O sea, a veces los pacientes no tienen para ir con tanto especialista. Entonces, por ejemplo, en medicina interna nosotros vemos, obviamente es el padecimiento que más vemos, es los pacientes que viven con diabetes. Entonces, estamos capacitados para darle un medicamento adicional para que mejore ese ánimo. Y ahora el ejercicio, yo insisto, también mejora el ánimo. Entonces, es multidisciplinario, señora. Llévese a caminar a su esposo, ¿sí? Bueno, primero cúrele, que le revisen bien su ulcerita, porque es todo, es un equipo, no podemos hacer una sola cosa. Pero definitivamente necesita un apoyo psicológico. Tenemos muchas llamadas, Nada más, doctor. perdón, ¿Sí? la complicación principal de la depresión en la actualidad es el costo del antidepresivo. Así es que también hay que advertir. Les leo llamadas y vamos contestando una y una. Dice aquí Benito Flores, considero que hace falta mucha información y comunicación por parte de los médicos y pacientes. Cada médico recomienda dietas diferentes y si nos preguntamos como pacientes, los tratamientos no resultan buenos en todos los términos. Doctora Leticia. Bueno, yo creo que sí hay una falta de información que a veces los médicos no damos, o bueno, es la falta de información que le damos por tiempo, Nora. Muchas veces quisieras abarcar todo. Lo que decía, el tratamiento de la diabetes mellitus es multidisciplinario y dependemos del paciente, de la familia del paciente y del tiempo y incluso hasta de la parte económica. ¿Sí? No es que des muchos tipos de dieta. Yo creo que hoy en día quienes manejamos diabetes sabemos perfectamente bien, o sea, que ni siquiera es una dieta, que la palabra dieta para diabético ni siquiera existe. Lo que tenemos que tener es una alimentación saludable como toda la población. Sí, que no debemos de tener grandes consumos. Si yo les digo beber refresco, yo creo que a ninguno de nosotros nos queda duda que no debemos de beber grandes cantidades de refresco. Es más, no lo deberíamos de beber. ¿Sí? ¿Por qué? Porque deberíamos de preferir agua. Entonces, realmente no es eso, sino que aquí viene la parte que el doctor tocaba, ¿no? La parte de comercial, ¿no? ¿Quiénes se ven beneficiados con esto? Entonces, desgraciadamente, la diabetes mellitus también a veces es manejada por personas que lo ven como un negocio. ¿Por qué? Porque tienes más de 40 millones de habitantes, por lo menos aquí, que van a pagar, que van a acudir, sí, a tu consulta. Entonces, sí es cierto que nos hace falta mucha información. A veces no es que el médico carezca de ella, del conocimiento, sino que carece del tiempo para darlo, o la persona de poderla entender. Y nuevamente insisto, con la alimentación no es que dejes de comer, es que moderes el consumo de los alimentos. ¿Habrá alguna situación, perdón, sí, doctor, en que se carezca también de ética para informar? Bueno, desgraciadamente la comunicación efectiva, que es la parte básica de la relación entre un paciente y nosotros los médicos, como que está pasando a un segundo término. Si yo no me comunico eficazmente, no me comprende, no me hago entender, obvio que eso pues se puede prestarse también a malos manejos posteriormente. Yo creo que la cuestión ética es importantísima, pero esto las escuelas de medicina, por lo menos en la Universidad Nacional Autónoma de México, Tecnológico de Monterrey, algunas escuelas están tomando muy en serio esto de la diabetes. O sea, médico general que egresa de nuestras escuelas de medicina, que es incapaz de comunicarse con un enfermo, de manejar el régimen adecuado alimenticio o de manejar la diabetes al día, pues creo que no está capacitado para vivir en el país. Creo que la cuestión ética es muy importante y esperemos que esto redunde, porque también sabemos que así como hay falta de ética por parte de los médicos, en algunos casos, desgraciadamente, pues también puede haber falta de ética de qué otro lado, del lado del paciente, porque también existe el paciente que nos chantajea, el paciente que manipula a la familia y el paciente que todavía como que no comprende que es un binomio, médico, nutriólogo, paciente, ¿no? El paciente como Israel Hernández, que dice que si no hay, que no le está funcionando el medicamento que le dieron, que si no hay un tratamiento alternativo que salga más barato. Regresando del corte le contestamos de una vez, doctor, pero muy breve porque vamos a ver una cápsula. Ojo, tratamientos alternativos no confundan, tratamientos complementarios existen, pero alternativas no hay como tal, dieta, ejercicio y los medicamentos que el médico prescriba. Ojo con la medicina alternativa. Y ojo con esta cápsula que vamos a ver porque tiene mucho que ver en el cuidado del paciente diabético.
Es muy importante que desde un inicio que se le hace el diagnóstico de diabetes al paciente, acuda a su valoración oftalmológica, porque muchas veces ya puede haber un daño en su retina sin que el paciente se haya dado cuenta que ya lo tiene. Eso va a depender mucho en cuanto a la evolución y el tiempo que tenga con la enfermedad. El daño del paciente diabético en la visión va a estar en relación al tiempo que tenga con la enfermedad. Generalmente después de 10 o 15 años con la enfermedad ya vamos a tener un daño en lo que es la retina del ojo, en los vasos y arterias que conforman nuestro ojo. Y esto me va a ir afectando paulatinamente la visión del paciente. Él va a desarrollar una patología que se llama retinopatía diabética. Esta retinopatía va a ocasionar ceguera al paciente si no se le da el tratamiento oportuno y se le detecta a tiempo. La prueba inicial es su visión, ver qué tan afectada está la visión del paciente. Después de esto se procede a la toma de la presión del ojo y hacemos una valoración del segmento anterior del ojo. Posteriormente a esto aplicamos gotas que son para dilatar la pupila del ojo y de esa manera poder hacer una valoración más interna de la retina en su totalidad y valorar qué grado de retinopatía está presentando el paciente. Todo lo que es la irrigación y vascularización de la retina es la que va a presentar alteraciones. Hay diferentes grados de retinopatía diabética. Una retinopatía diabética que es inicial, en la cual solamente se le tiene que hacer su valoración al paciente cada 6 meses para ver si hay alguna progresión de la retinopatía. Y ya cuando tenemos una retinopatía diabética ya avanzada, ya severa, ya proliferativa, entonces ya ahí tenemos que dar tratamiento con rayo láser. Realmente se les indica que cada año el paciente diabético debe de estarse valorando por el oftalmólogo para detectar a tiempo cualquier problema en su vista y sobre todo que la retinopatía diabética no siga avanzando. Esta semana, Diálogos en Confianza tiene para ti. Este martes, ayúdanos a descubrir estrategias para mejorar la crianza y educación de los hijos y dinos cuáles tendrían que ser los parámetros para disciplinar sin culpas. Cristina Jauregui te espera con el tema Nadie nos enseña a ser padres. El miércoles, Marisa Escribano nos hablará acerca de las creencias que afirman que el cáncer tiene que ver con nuestro enojo, ira y resentimiento. ¿Será verdad? ¿Tú qué opinas? El jueves, con motivo del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en Diálogos en Confianza, decimos no a la violencia contra las mujeres indígenas. Fernanda Tapia te espera. Finalmente, el viernes, las historias de desamor serán protagonistas. Carmen Muñoz y los especialistas platicarán sobre cómo descubrir y enfrentar una infidelidad. Puede ser doloroso, pero también puede ser una oportunidad para reflexionar con nuestra pareja. Si quieres asistir al programa en vivo, marca al 53 56 11 11, extensión 60079. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. La diabetes es una epidemia mundial. Una diabetes, cuando está bien controlada, no tienes realmente mucho riesgo de complicarte. Si tus niveles de glucosa, viviendo con diabetes, están en límites adecuados, no vas a tener complicaciones. El 10% de las personas que viven con diabetes son las únicas que están bien controladas. Quiere decir que el 90%, 9 millones de mexicanos, viven en descontrol con esta enfermedad. Esas personas que viven con un mal control de su diabetes van a tener diferentes tipos de complicaciones. Por un lado, las que se llaman macrovasculares, que son las de los grandes vasos, los cerebrovasculares, los de las piernas y las de corazón. Una persona que vive con diabetes mal controlada, en el 65% de los casos va a morir de un infarto. Pero antes de morirnos, podemos tener complicaciones que se llaman microvasculares. Microvasculares son los pequeñitos vasos que son afectados por las hiperglucemias o altos niveles de glucosa, que pueden ser la retinopatía diabética, que es la principal causa de ceguera en los adultos, la neuropatía diabética, que es la principal causa de amputación de miembros inferiores no traumáticas, y por último,
la nefropatía diabética. Nefropatía diabética es la principal causa de falla renal terminal. Los riñones van dejando de funcionar. Una de las vías para llevar a cabo la función renal en una forma artificial sustitutiva es la que se hace más frecuente en México, que es la diálisis peritoneal. En menos frecuencia, porque es mucho más cara, la hemodiálisis. La diálisis peritoneal consiste en insertar a nivel del ombligo un catéter. Es un catéter elástico que la gente lo va a tener ahí permanentemente. Ese catéter va a tener dos vías, uno que sirve para entrada de un líquido especial alto en electrolitos, en sustancias químicas y también en glucosa. Y te lo meten a una parte de nuestro organismo que se llama peritoneo. Esta diálisis peritoneal se realiza 3 a 4 veces por día durante toda tu vida. Se deja ahí ese líquido y a las 4 horas, más o menos, 6 horas, se va a retirar. Igual, por gravedad sale, pero ya con todas las sustancias que no pudo eliminar el riñón, incluyendo los líquidos. En la hemodiálisis tienes que acudir a una institución hospitalaria. Va a haber una conexión por medio de un catéter, pero esté conectado, por ejemplo, a la vena yugular, por ejemplo. Se pone un catétercito en la vena del cuello. Ya cuando es permanente, se pone lo que se llama catéter venoso central, que llega directo a corazón y ahí se deja. Se pone un taponcito cada vez que se va a hacer, se destapa, se le pone un poquito de heparina, que es un anticoagulante para que no se haga un coágulo y de problemas, pero se deja a permanencia ese catéter. Cuando se hace esta hemodiálisis, tarda de 3 a 4 horas cada hemodiálisis y es extracorpórea. Extracorpórea quiere decir mi sangre va a salir de mi cuerpo, va a entrar en una máquina de hemodiálisis que tiene dos vías. En una entra la sangre, tiene una membrana semipermeable y por el otro lado están líquidos, igual con electrolitos, con glucosa, que esa membrana permeable de una máquina fuera de mi cuerpo va a hacer las veces del peritoneo. Y ese cambio de presiones va a hacer que las sustancias tóxicas de mi organismo se eliminen fuera del cuerpo y se introduce por otra vena la sangre ya purificada. La diabetes no es un destino, ni que te vayas a morir antes, ni es un destino que vayas a tener complicaciones. Solamente va a suceder esto cuando está mal controlada. En muchas ocasiones, no sé cuántas en este programa y en otros, se ha insistido en la falta de información y la falta de educación en el tema de la diabetes. Yo creo estar convencido, y lo digo como una opinión personal, que la diabetes es la enfermedad que más información ha dado origen en nuestro país, cuando menos. Diabetes, sobrepeso y obesidad han tenido el privilegio de ser el tema fundamental de la información médica en el país, un poco por encima de la información sobre cáncer de mama, por ejemplo. Entonces hay una sobreinformación en todos los medios, quizá en comunidades rurales o en algunas partes, qué sé yo, que no haya llegado información. La información también de boca a boca, buena, mala, distorsionada o no, es algo que se maneja constantemente. Lo que es relativamente reciente es que hay en la actualidad personas preparadas para educar en diabetes. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, la Federación Mexicana de Diabetes, que a su vez depende de la Federación Internacional, o sea, en cada país hay una agrupación. Aquí en México tenemos una que a su vez coordina a todos los estados. O sea, por ejemplo, en Nuevo León, en Guadalajara, en Jalisco, todo esto tenemos una asociación en donde el principal objetivo es la educación. Entonces yo invito a los escuchavientes o que nos están viendo por televisión que acudan a estas asociaciones cuya función principal es la educación. Hay talleres, hay actividades y de hecho tenemos un curso para personal de salud, o sea, enfermeras, nutriólogos, médicos, que se llama Educadores en Diabetes, que es las gentes que nos pueden ayudar independientemente del médico, porque a veces creemos que el médico nos va a dar toda la información y como ya decíamos, a veces no tiene el tiempo suficiente para todos estos detalles de nutrición y
y algunos tips que son importantes. Entonces, los educadores en diabetes los formamos en esta Federación Mexicana de Diabetes, y además tenemos otro curso que se llama de formadores en diabetes. O sea, personal de salud, les damos un curso corto, que la idea es que lo bajen a personas que viven con diabetes y a población general. De hecho, tenemos un invitado, el señor José Guadalupe. Él es parte de la de la Asociación Metropolitana de la Ciudad de México, y él es formador en diabetes, vive con diabetes, no es médico, y quisiéramos oír su experiencia. Qué importante que sea alguien que vive con la diabetes. A mí me impactó mucho verlo porque, con todo respeto, es usted idéntico a don Carlos Jongitud Barrios, que fue secretario general de veras del CENTE antes de que la señora que usted y yo sabemos, pero es igualito, nada más que yo creo que don Carlos ya murió, no sé. Discúlpeme la comparación. No, al contrario, muchas gracias. Aquí José está vivito y muy sano. Sí, exactamente. Bueno, pues acabamos de escuchar muchas cosas importantes. Tengo tiempecito, me doy tiempecito de platicar un ratito nada más con mis compañeritos. Pero lo importante es que lo que acaban de decir ahorita. Información, conocimiento. ¿Sí? La información y el conocimiento son las partes fundamentales que el paciente con diabetes se debe de concientizar. Es el arranque, yo lo digo como paciente con diabetes. Si yo no conozco mi problema de la cual estoy teniendo un descontrol en mi salud, ¿de qué me curo? ¿De qué me curo? Si yo no tengo una actitud positiva para llevar a cabo este tratamiento del conocimiento que ya me dieron personas, en este caso mi doctor, entonces esto es lo más importante. Desgraciadamente, el núcleo o la comunidad de pacientes con diabetes nos hemos quedado en el kinder de la educación de la diabetes. Falta muchísimo que aprender sobre esta condición de vida. Estamos en el kinder porque hace falta una alfabetización nacional o mundial que se lleve al paciente que vive con diabetes. Pero lo más importante es el otro factor, el factor paciente, el factor humano y el factor persona que vive con diabetes. Si esa persona no se pone las pilas, como se dice vulgarmente, para ir a la escuela, para conocer su problema de salud, para enmendar ciertas actitudes que muchos, desgraciadamente, por no tener una educación y una información bien formada, al ratito tenemos las complicaciones. ¿Cómo le hizo usted, José? ¿Cómo, a las personas que nos están viendo que viven con diabetes, qué camino les recomendaría seguir? ¿A quién se deben de acercar primero? Bueno, lo primerito es aceptarse, que yo vivo con diabetes. ¿Sí? Ese es el primer paso. Una vez que yo acepto, entonces mi cuerpo, mi organismo va a estar en condiciones de aceptar toda la información y todo lo demás que personas especializadas me van a ayudar para llegar a la meta por una mejor calidad de vida. Si yo no tengo eso, jamás voy a estar bien. Hay muchas cosas que nos hacen falta y por eso yo recomiendo también, me atrevo a decir esto, porque yo, gracias a la federación que estoy yendo a áreas metropolitanas, áreas rurales, a compartir experiencias. No soy médico, nomás voy a compartir experiencias y algo de lo que me dieron en la federación, en la asociación, como herramientas fundamentales en el conocimiento de mi problema. Y de ahí yo soy el que me cuido. Yo soy el que trato de llevar las cosas lo más cercano a lo que yo debo de hacer. Gracias. Vamos a comentarios del público que sí, me parece que hay en el Facebook. Dice la señora María Elena Delgado que el programa está muy bien, excepto que está dirigido para cierta gente con un estatus económico alto, ya que la mayoría de la población está siendo atendida en el Seguro Social y en esta institución dan solución mutilando a la gente, además de que los doctores no proporcionan bien la información, y me gustaría que se dijera esto en el programa, y también que para la gente pobre no recibe atención adecuada. Y hay muchas llamadas también con respecto al Instituto Mexicano del Seguro Social, donde dicen que solo les toman la presión y a los pacientes con diabetes y que nada más les dan un medicamento. Entonces, si le pueden contestar algo a la señora también en este sentido. Bueno, rápido, yo estuve en un foro que estaba la persona más importante del IMSS, y si hay medicamentos, si no toda la gama de productos que manejamos fuera de las instituciones,
Pero yo creo que sí se están haciendo cosas, o sea, ahorita sí se están haciendo detecciones de glucosa en todas las instituciones, llámese IN, ISSSTE, Secretaría de Salud. Lo importante es también que si no nos los hacen, lo pidamos, ¿no? O sea, es como una mastografía. Sí, no van a andar regalando volantitos para que vaya uno a la mastografía. Es cuestión de educación. Entonces, si a mí no me detectan, pues yo voy y exijo que me hagan una detección por lo menos una vez al año, que es la recomendación. Yo creo que aquí, señora, la que nos está pidiendo este apoyo, sí, la verdad, acuda. Los que no tienen seguro social, está el seguro popular. El seguro popular está dando medicamentos también, y obviamente a través de ahora de los grupos que se están formando en los hospitales especializados en diabetes. Y las actividades que menciona de la federación, a veces, bueno, muchas actividades son gratuitas, muchos talleres son para todo el público Sí, y a no lo que se necesitan refiere pagar. también es ella todo el tratamiento integral del que estamos hablando el día de hoy. Si vive aquí en el Distrito Federal, bueno, una opción que le estamos presentando es este centro especializado en diabetes, que es para pacientes del Distrito Federal, y también ahí ellos nada más lo que piden es lo que decía la doctora, que estés inscrito en el Seguro Popular, es el requisito. Todos los mexicanos, directo o indirectamente, hemos cuestionado los servicios de salud pública, y bueno, el Seguro Social se lleva una buena cantidad de la crítica, quizá porque es el que tiene mayor cobertura, sobre servicios médicos deficientes. Pero lo que sí me llama la atención es que la señora afirme que en el Seguro Social se mutila a los diabéticos. Por favor, señora, no os la jaléis, como dirían los clásicos, porque verdaderamente es una jalada de los cabellos eso. Yo no dudo que haya casos en donde se le da mutilación a tratar un caso de un problema circulatorio y un problema de una neuropatía diabética, cuya única posibilidad de atenuar el problema general del paciente, pues es una cirugía. Pero esto de que en el seguro se mutila, y con todo respeto, yo creo que no, y no estoy defendiendo a ninguna institución, porque si en algo me caracteriza es no apapachar las cosas que están mal, pero yo creo que sí, como que se jaló de los cabellos eso. Yo nada más quería aclarar lo de que dice el doctor de la amputación. Hay casos en donde si no se quita la zona lesionada, el paciente se muere. Claro. Entonces es importante que si los médicos deciden, no es porque quieran, es porque tienen una indicación muy precisa en relación a esto. La señora Silvia se atiende precisamente en el Seguro Social, y ella ha tenido un tratamiento dentro de todo económico, porque no ha tenido que recurrir ni siquiera a medicamentos. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en este programa. Yo soy diabética, que me detectaron hace 4 años. Me trato en el Seguro Social, pero mi médico me dijo que me iba a controlar con la glicina. No sé si los panelistas... Es un aminoácido, no sé si los panelistas lo conocen. Entonces, yo llevo mi dieta. Hago ejercicio, no voy a decir que ejercicio en exceso. Hago ejercicio, llevo mi dieta. Trato de no comer lo que es malo, porque el diabético vive el tiempo que él quiere, por lo que sabe lo que es y no es, y quererse, y además casi la mayoría de los diabéticos toman refresco, van corriendo a comprar su Coca-Colota, ¿verdad? Entonces eso es malísimo, hay que dejar todo eso. Como yo soy una persona, no voy a decir que muy estricta en mi comida, pero sí trato de controlarme, a veces me doy el lujo de tomarme mi copa de vino tinto y me controlo con la glicina, y quisiera saber que me dijeran los panelistas si la glicina, dicen muchos que es un azúcar, cómo funciona en el organismo, y aparte de ser un azúcar, cómo es que nivela el nivel de control. Nos pueden dar una respuesta rapidísima antes de irnos a corte. Bien, comentaban, la glicina es un aminoácido. Los aminoácidos son los pequeños bloques con los cuales construimos nosotros las proteínas, con las cuales podemos formar músculo. De las proteínas podemos nosotros en algún momento terminado de ayuno prolongado producir azúcares. El cómo controla la glicina el azúcar, hasta donde yo recuerdo, evidencia científica no existe. Puede ser un apoyo más, como puede ser el decirle que tomemos un ácido, ¿no? Interrumpir porque nos están diciendo que vamos a corte. Pero es sumamente importante que el internista le aclare esto.
¿Quiénes son los pacientes que tienen prediabetes? Aquella persona que tiene un familiar con antecedente de diabetes, que tiene una cintura en la mujer arriba de 80, el hombre arriba de 90, y que tiene ese sobrepeso, obesidad, que fuma, que no hace actividad física. La única vacuna que pueden tener es que hagan ejercicio y lleven una dieta adecuada. ¿Por qué bajamos las cifras de glucosa para el diagnóstico? Porque estamos llegando tarde al diagnóstico. La cámara hiperbárica debe quedar muy claro. Su utilidad más demostrada es el tratar al paciente con pie diabético cuando ya existen complicaciones por infecciones asociadas a microbios a los que no les gusta el oxígeno. Puede ser un auxiliar más, un auxiliar en el tratamiento del pie diabético. Que la palabra dieta para diabético ni siquiera existe. Lo que tenemos que tener es una alimentación saludable como toda la población. Esto con la alimentación no es que dejes de comer, es que moderes el consumo de los alimentos. También sabemos que así como hay falta de ética por parte de los médicos, en algunos casos, desgraciadamente, pues también puede haber falta de ética de qué otro lado, del lado del paciente. Generalmente, medicina del deporte es el último eslabón de las especialidades por las que pasa el paciente. Por citarle un ejemplo, yo necesito la evaluación del oftalmólogo para ver si un paciente no tiene retinopatía diabética proliferativa. Si él tiene retinopatía diabética proliferativa y yo lo someto a actividad física, puedo favorecer el desprendimiento de su retina. Entonces el ejercicio, en lugar de ocasionarle un beneficio, le ocasiona un perjuicio. Y se debe de dosificar el ejercicio de acuerdo también a lo que nuestro compañero ortopedista determine. Entonces se hace una evaluación integral y que también esté dentro de cifras controladas de azúcar, porque muchas veces el ejercicio puede hacer que se incremente en lugar de que disminuya el azúcar. ¿Por qué? Porque el organismo busca de dónde sacar energía para que los músculos trabajen. Entonces el ejercicio, en este caso, en los niños, el ejercicio suele ser recreativo. Pero en esta ocasión el ejercicio lo usamos para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Hay pacientes que realmente se les hace nada más ejercicios articulares, pacientes ya de 85, 87 años. Entonces se les enseña ejercicios articulares que deben de hacer en su casa. Entonces ellos hicieron unas pesas de fibra de vidrio, pero que usted las puede levantar con un dedo. Entonces no se trata de que haga peso, sino que haga los movimientos con esas pesas. El chiste es que un paciente se mueva, que no quede sin moverse, porque si no se va deteriorando más, ¿no? Nosotros estamos abiertos todos los días. Ellos, si quieren asistir todos los días, van a asistir todos los días. Hay un activador físico, que él es el que les da el seguimiento, que yo creo que ya lo vieron. Él les va dando el seguimiento de acuerdo a las indicaciones que tanto el doctor Alejandro Velázquez, que está en el turno vespertino, como su servidor, les damos a ellos. El otro activador es Héctor. Entonces nosotros les determinamos la frecuencia cardíaca a la que deben de hacerlo, sin pasar de esa frecuencia cardíaca para que no les traiga un perjuicio. También el área de cardiología les hace un electrocardiograma para ver si no hay ningún problema restrictivo. Todo eso va a contribuir a que le podamos dar a nuestro paciente pues, una mejor calidad de vida. ¿Cómo? Modificando sus hábitos, ¿no? Tenían los síntomas desde el 94, me detectaron en el 2012, en abril de 2012, me la confirmaron que sí, ya era diabética. Yo llegué a la clínica en abril del 2013. La terapia física me ha beneficiado bastante porque ya no tengo esos síntomas de dolor en las piernas y casi todo el cuerpo. Y es muy importante porque es donde se maneja si tiene uno alto el azúcar o baja, porque a mí se me bajaba mucho y ahorita yo siento que me lo han estabilizado. Para mí lo más difícil es pues, cambiar el hábito de mi alimentación. Doctor, quedamos con la explicación de esto de la que nos decía, exactamente, que nos decía nuestro testimonio. Doctor, comentábamos que existen en el mercado una serie de productos que podrían ser un auxiliar más nuevamente. La base, ya lo hemos comentado, es la alimentación, el ejercicio físico y los medicamentos. Comentaban fuera de micrófonos que la señora se encuentra, está tomando medicamentos, que en ocasiones lo toma de manera, ocasionalmente lo toma cuando existe así como que una gran comilona para mantenerse en su glucosa en buenos niveles.
es respetarle la decisión que ha tomado su médico, pero aquí hemos hablado insistentemente de una palabrita, metas. Cuando ustedes corren una carrera, cuando ustedes se plantean algo para final de año, se ponen metas. Y la base de la meta es saber hacia dónde voy y que debo ser de manera constante. Entonces, las metas de tratamiento son muy claras para evitar las complicaciones a largo plazo. Mi glucosa en ayunas abajo de 110 miligramos, si mal no recuerdo, 100. Todavía 100, ya se modificó a 100. ¿Sí? El tener nosotros también una glucosa de 2 horas después de los alimentos abajo de 140. Si soy diabético y de repente ando con 126 en ayuno, 130 en ayuno, no estoy en metas. Para fines prácticos no estoy en metas, aunque me sienta yo de maravilla. Ese ha sido el problema con la diabetes. Por eso hay personas que hasta nos dicen, hay diabetes de la buena y diabetes de la mala. Ojo, la diabetes siempre es mala. ¿Sí? Tenemos aquí también una llamada. Perdón, creo que nos apartamos un poquito de la glicina. En cuanto a la glicina, comentábamos, esto construye proteínas, como todo. Las proteínas son indispensables, comentábamos, para generar músculo. Las proteínas intervienen en el intercambio de información entre células en algunas ocasiones. Algunas son precursoras también de hormonas, ¿sí? Pero de tanto que hable de que la glicina sea un tratamiento para la diabetes mellitus, por lo menos algo que tengamos basado en la evidencia científica, pues por lo menos yo no conozco y parece ser que mis compañeros tampoco, basado en la evidencia científica. Ahora, perdón, quiero decir otra cosa que estaban comentando aquí mis compañeros hace un momento, cuando alguien comentó de la medicina alternativa y de la medicina naturista, y decían algo que a mí no se me había ocurrido, pero que es maravilloso que se diga. La insulina es un producto natural. Si algo hay en el tratamiento de diabetes con una medicina de la naturaleza y sobre todo el cuerpo, no, pues es la insulina. Y pregunta María Dolores, ¿qué riesgos hay cuando se me olvida ponerme la insulina? ¿En qué otra parte puedo ponerme la insulina? No dicen dónde se la aplica, pero ¿hay riesgos si no se aplica la insulina? Pues el riesgo es que se le suba la glucosa, ese es el riesgo, ¿no? Entonces lo que hay que tratar es que sean metódicos, que tengan su alimento y que se inyecten primero la insulina. También se puede inyectar durante el que están comiendo o si se les pasó después del alimento, pero si no se la apliquen sin alimento, porque si entonces viene lo que se llama la hipoglucemia y pueden tener mucho riesgo de que se les baje la glucosa. Pero aquí hay varios sitios de aplicación. Acuérdense, abajo del ombligo, en la grasita, abajito ahí es una buena zona para aplicarlo, en la parte posterior del brazo. También se puede aplicar en la parte del muslo, en la parte superior. Entonces, la idea es que lo vayan cambiando, lo roten y también vayan en un momento dado utilizando. Tenemos ahora una maravilla de dispositivos que casi no duelen. Quitar ese tabú de que la insulina es mala, al contrario, es como la gasolina para el organismo cuando no funcionan las tabletas o cuando realmente de inicio tenemos una glucosa muy alta. Si alguien llega al consultorio con 500 de glucosa, pues no le vamos a dar pastilla, le vamos a dar insulina de entrada. Si alguien se hospitaliza para una muela o una apendicitis, de entrada va insulina. O sea, y yo les digo, a los niños que dependen de la insulina, ¿cómo les estaremos dando algo mal? Por supuesto que no, los niños dependen totalmente de la insulina y pueden vivir una vida completamente normal. ¿Tienes testimonio, Sandra? Tengo otro testimonio porque hemos hablado del ejercicio, de que se recomienda caminar diariamente, pero aquí la señora me platica que, bueno, ella hace 2 años, bueno, tiene tiempo que se está revisando los ojos, desde hace 2 años ya no se los ha revisado, lo cual, bueno, es necesario, pero por esta condición de sus ojos, quisiera saber qué ejercicios físicos le recomiendan que no le fueran a dañar y, bueno, pues que nos lo diga ella en sus palabras agregado a lo que yo. Buenos días. A mí hace 2 años me dio la retinopatía y me hicieron el láser 2 ocasiones. Entonces ahora lo que quiero saber es cuáles son los cuidados que debo de tener para mantenerme bien. Tanto de sus ojos como físicos, para poder no dejar de hacer sus ejercicios. Bueno, yo creo que los tres coincidimos que la caminata sería lo ideal, señora, para usted. Está bien, ¿y puedo hacer natación o hacer otro tipo de ejercicios o algo? Pues la caminata sería lo ideal porque dependería del grado de retinopatía. Aquí sí lo tendríamos que consultar con su oftalmólogo. Si usted tiene desprendimiento de retina, la natación no sería tampoco un ejercicio adecuado, pero la caminata a paso lento sí sería una de las que podría hacer. Tenemos ejercicios que los puede hacer usted sentada inclusive, que le dañen menos a sus ojos. Yo creo que es importante, por eso los educadores en diabetes, que le ayuden a usted a tener una mejor, una asesoría mejor.
Está muy bien. Sí, porque lo que yo tengo es hemorragia interna, es lo que tenía yo. No tengo la retina caída. Ok, bueno, también es importante que si tiene una hemorragia tampoco puede caminar como debería de hacerlo, o sea, hasta que no se resuelve el problema. Nosotros en la caminata que organizamos, en la Caminata Nacional del Paciente con Diabetes, precisamente tenemos esa valoración de fondo de ojo. Si un paciente tiene un problema agudo, no lo dejamos caminar, lo dejamos estar en el evento y ya que se resuelve el problema, sí conviene hacerlo. Entonces, si tiene hemorragia, señora, ahorita nada más haga sus actividades en la casa, pero no haga esfuerzos. No tengo la hemorragia, ya me la controlaron. Lo que quiero saber nada más son los cuidados, porque tengo 2 años que me hicieron el láser para controlarme la hemorragia. Entonces no he tenido problemas, ahorita estoy muy bien de los ojos. Vaya a checarse por lo menos cada 6 meses, Sí, señora. cada 6 meses estoy yendo, entonces por eso sé que estoy muy bien, no tengo problemas. Pues al parecer es muy buena paciente, señora, ¿no? Se ha educado muy bien. Dice Elizabeth Romero, dice, la forma de comer de un diabético puede ser muy vasta y rica dependiendo de diferentes preparaciones y no necesariamente se debe comer verduras crudas, sino combinar todos los alimentos y hacer uso de la diversidad y cantidad de verduras que tenemos en nuestro país. Erasmo dice, yo tengo muchos años con diabetes y creo que la familia sí ayuda al paciente a aceptar la enfermedad, pero es muy importante que el paciente la acepte primero. Diana Martínez dice, hace 3 meses tenía 264 de azúcar, en los últimos 4 meses tengo 80-98 de azúcar. Con estos datos, ¿puedo considerarme como diabética o prediabética? Sigue la duda todavía. Diabética. Bueno, ¿Qué le decimos? Es diabética. Es diabética. Es diabética. Porque nos preguntan aquí mucho también, doctores, que tenían los niveles de glucosa muy elevados, pero ya con la dieta, con el ejercicio, ya la tienen en 100, que por qué no los dan de alta, que por qué no les dicen Porque que no ya se están cura la curados. diabetes, se controla. Se controla. Porque hay muchos medicamentos alternativos, que eso es lo que prometen, doctor Rosales, o por qué es la confusión. Sí, yo creo que la confusión viene en que a mí me dijeron que era diabético porque tengo el azúcar alta. Obvio, si ya tengo el azúcar normal, ya no soy diabético, suena muy lógico. No es así. El diabético, así como el que sufre de presión alta, son enfermedades crónicas, son incurables, tratables, ojo, tratables y controlables. Entonces, si tiene 100 de glucosa una persona que nos escribe, es seguramente porque ha seguido su dieta y ha tomado sus medicamentos. No se cura, por eso no la dan de alta. Y no la daremos de alta jamás, por lo menos de la diabetes. Lo que tiene que hacer es continuar con todos esos hábitos nuevos que ha adquirido para que continúe estando controlada. Es lo mismo que pasa con Alcohólicos Anónimos. El enfermo alcohólico llega al grupo, deja de beber y tiene que seguir en su grupo solo por hoy y para siempre. Entonces, por ejemplo, alguien pregunta, bueno, ¿y para qué sigue yendo si ya no toma? Pues porque la enfermedad es progresiva, es incurable, es mortal y se puede controlar y detener con un régimen. Claro. Y con un apoyo terapéutico. Bueno, pero se es alcohólico hasta que se muera, que muera de parto, o muera de un balazo, o muera lo que quieran. Qué bueno que mencionaron la presión, porque ¿qué relación juega la presión arterial con la diabetes? Y porque aquí la señora me platicaba que a ella le diagnosticaron la diabetes porque se le subía mucho la presión. Yo llegué recomendado por un cirujano, amigo mío, en el Hospital General, y me canalizaron al departamento de cardiología. El cardiólogo, después de evaluarme, me menciona que pues no me pueden controlar la presión. Arriba de 200 no se me bajaba la presión y no se me bajaba. ¿200 con qué? Son 2 cifras. 200. No. La presión arterial se mide con 2 cifras, una que es baja, que es la presión la más diastólica, baja era y de otra 180 y la alta era arriba de 200. Entonces no me la podían controlar. Ahí tomé un medicamento que se llama Plenacort, con el cual empecé a controlar mi presión, pero me detectaron la diabetes con 540 de glucosa. En todo momento me preguntaban si veía yo puntos, si me dolía la cabeza. Nunca me sentí mal, nunca tuve problemas de vista, de nada. O sea, no tenía yo problemas. Yo no sabía que tenía problemas tan altos de presión y tan fuerte la diabetes. Que esto es lo más peligroso de esta enfermedad, ¿no? Que no es necesariamente dolorosa, es silenciosa. No me dolía nada, no, hasta la fecha yo digo que no tengo nada. El día de hoy, ¿cómo está controlando su enfermedad, señor? Me salía muy caro los medicamentos del Hospital General
y recurrí al Seguro Social. En el Hospital General me hicieron dos protocolos para diabetes, pero en los dos, pues finalmente me rechazaron. Al final de cuentas, me fui al Seguro Social y no le recetan más que los mismos medicamentos. Ahorita que estaba yo viendo, no sé a quiénes personas les recomiendan inyecciones con insulina y a quiénes no. Es que es personalizado. Aquí no, nos pueden ayudar, doctores, ya porque ya casi tenemos el tiempo encima. Claro que sí, yo quiero ser muy puntual en esto, ¿no? Uno de los problemas que tenemos con la diabetes es que es una enfermedad silenciosa, ya lo mencionabas tú, y que no da síntomas. Entonces las personas, en base a eso, no asisten al médico, no toman sus tratamientos porque dicen al cabo que me siento bien, ¿no? No tengo ningún problema. Y muchas veces detectamos, o sea, encontramos la diabetes cuando estamos haciendo otros diagnósticos, en este caso de la hipertensión, como es el caso de la señora, ¿no? Que es una enfermedad más que va súper asociada, ¿sí? Como enfermedades crónicas degenerativas, ¿sí? No es que una cause la otra, pero pueden estar asociadas y algunos medicamentos a veces nos pueden dar algunos datos en elevaciones de la glucosa, no todos, no es el caso, vaya, ¿sí? Pero sí es uno de los problemas que tenemos es ese, que lo ven como no me duele, no esto, no lo tengo, ¿no? Entonces no hacemos no entramos a hacer el tratamiento oportuno dado esta circunstancia. Bueno, y algo importante es que la hipertensión es más frecuente que la diabetes. Arriba de los 50 años, la mitad de la población tiene hipertensión arterial. Y de los pacientes que viven con diabetes, el 50%, o sea, de cada 2 de ustedes que viven con diabetes, uno va a tener hipertensión. O sea, van muy ligadas. Lo importante es que las dos, la base es la alimentación, el ejercicio, una actitud positiva. También hay que tomar tratamiento para la presión y para la glucosa. Bueno, ya nos vamos a ir. Yo quiero agradecerle al público que estuvo tan atento, tan generoso al compartir sus experiencias, a mis compañeros médicos y otra, voy a hacer extensiva la gratitud personal porque bueno, este estudio quedó maravilloso, nos sentimos muy cómodos y gracias al Instituto Politécnico Nacional y a Canal 11 por esto. Nos vamos. Gracias. Gracias.